Muy buenos días con todos. Seguimos preparando nuestros temas de primera comunión. Nosotros sabemos que la catequesis está organizada en dos bloques de temas. Uno es el primero para aprender a confesarse y el segundo para aprender a comulgar. Con el tema de este domingo llegamos a la conclusión del primer bloque. Hemos avanzado casi la mitad, más de la mitad de la catequesis. Y vamos a hablar de la confesión, del sacramento de la confesión a los niños. Este tema tiene dos domingos. Este domingo vamos a hablar sobre el perdón de Dios y el siguiente tema vamos a hablar de los pasos para una buena confesión. Es importante fijar esta característica de Dios que perdona en este domingo para que en la siguiente ya entremos a los detalles de cómo me confieso, cuáles son los pasos que tengo que decir, algunos consejos, en fin. Entonces, para desarrollar este tema, lo primero que yo quisiera decir es que punto uno, al repasar los mandamientos, hemos ido descubriendo, estoy seguro todos, que hay cosas que no hemos hecho bien, que ahora nos damos cuenta que no le gustan a Dios. Ya sabíamos que no le gustan a nuestros papás de repente, pero al estudiar los mandamientos hemos descubierto que no le gustan a Dios y por tanto sabemos que tenemos que disculparnos con Él. Ciertamente Dios nos perdona en un primer momento, que es cuando nos bautizamos, y es el punto número 2. Cuando nosotros nos bautizamos, el agua que cae sobre nuestra cabeza nos perdona el pecado original y todos los pecados que hemos cometido hasta ese momento. Muchos se han bautizado de muy niños y no habían cometido muchos pecados, otros se han bautizado más grandes y otros aún están por bautizarse. Pero ese es el primer perdón que recibimos de Dios. Y es un momento grandioso que estudiaremos más despacio más adelante. Sin embargo, de hecho, después de bautizarnos seguimos pecando porque el pecado original nos ha dejado heridos y tenemos esa debilidad que conforme van pasando el tiempo y los años continuamos ofendiendo a Dios, a veces por fragilidad, a veces por no saber, a veces por llevarnos de un mal momento. Y cuando uno se da cuenta de eso debe disculparse. ¿Cómo hacemos para disculparnos después de habernos bautizado? Y eso es el punto número 3. Para poder encontrar ese perdón de Dios, vamos a ir a una lectura bíblica, que yo quisiera que le digan al niño que abra su Biblia y busque el pasaje. Es el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, que es la parábola del hijo pródigo. Yo quisiera que ustedes le pidan a los niños que la lean ahí con ustedes y que saque su conclusión, ¿no? ¿Cómo perdona a Dios? Y ahí yo les dejo a cada uno hablar de ese perdón, ¿no? Porque Dios ve al hijo menor que le pide al padre dinero, que las gasta portándose mal, pero el padre siempre perdona. Una idea conclusiva del análisis de ese pasaje sería que el padre desea perdonar, no quiere estar peleado con su hijo, no quiere que esté lejos, quiere perdonarle y le espera, porque es un padre muy bueno. Y así como le esperaba al hijo menor, también nos espera a nosotros. Entonces Dios nos está esperando a todos para perdonarnos, porque Él quiere perdonarnos. Esa es la primera idea de este Evangelio. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago para buscar ese perdón de Dios? Y pasamos al punto 4, que es que también lo vamos a hacer con un Evangelio, el Evangelio según San Juan 20, versículos del 11 al 23, del 19 al 23, perdón, que Jesús le entrega el Espíritu Santo a sus apóstoles y les dice que vayan por el mundo, que perdonen los pecados, y a quienes se les perdonen quedan perdonados, y a quienes no se los retengan les quedan retenidos. Es decir, que ese perdón de Dios, el deseo que tiene Dios de perdonar, el Señor le pide a sus apóstoles, a sus ministros, sacerdotes, que lo lleven a los demás. Entonces, cuando nosotros queremos pedirle perdón a Dios,
lo debemos buscar en el sacramento de la confesión, que lo da el sacerdote, como lo escuchamos en el Evangelio. Ese poder de perdonar, Dios se lo da a sus ministros, a sus sacerdotes. Veíamos la semana pasada los sacramentos en general, decíamos que nos conectan con Dios, y cuando yo quiero conectarme con Dios, lo primero es pagar mis deudas, es decir, pedir perdón de mis pecados. Por eso que este sacramento es el primero que estamos viendo, porque no queremos seguir avanzando sin haber meditado adecuadamente sobre esa necesidad de perdón, de recibir y de pedir el perdón de Dios. Entonces, punto número 1, recapitulando. Cuando hemos visto los mandamientos, nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no le han gustado a Dios en nuestra vida y tenemos que pedirle perdón. Punto número 2, ese primer perdón nos ha llegado en el bautismo, pero después del bautismo seguimos pecando, entonces es necesario pedirle perdón a Dios en otro sacramento, y ese es el de la confesión. Punto número 3, ¿cómo es ese perdón de Dios? Leemos el Evangelio según San Lucas, la parábola del hijo pródigo, analizamos, hablamos con ellos, de los personajes y tal, con libertad cada uno, ¿no? Y debemos llegar todos a esta conclusión, que Dios desea perdonar, no quiere estar peleado con sus hijos. Así también con nosotros no quiere estar distante, quiere que estemos bien con Él, quiere perdonarnos. Punto número 4, ¿cómo hago para buscar ese perdón? Dios da ese poder a sus sacerdotes. Leyendo el Evangelio de Juan, debemos animar a que todos busquemos a sus ministros, a los ministros de Dios, para poder recibir ese perdón. Dejo en los comentarios del video los 2 pasajes bíblicos, y lo importante es que los niños terminen el domingo diciendo: Dios me quiere perdonar. Yo también lo tengo que buscar. En el siguiente domingo veremos paso por paso los detalles sobre el sacramento de la confesión. ¡Ánimo!